Salió justo esta semana el informe del Centro Cifra, que tiene la CTA, bajo la dirección de Pablo Manzanelli, el histórico que fundó Eduardo Basualdo. Y bueno, no es tan así. Vamos a mostrar el primer gráfico, que muestra que el stock de deuda externa del sector público en millones de dólares está en niveles récord. 197.499 millones de dólares, 200.000 millones de dólares para cerrárselos, y esto es récord. Esto es récord. Como verán en el gráfico, partió de 100.000 millones de dólares. Por ende, si estábamos en 100.000 y ahora estamos en 200.000, no hay que ser un genio de las finanzas, se duplicó. ¿Desde cuándo se duplicó? Desde que se fue el último gobierno de Cristina presidenta, 2015. Se duplicó la deuda en dólares que tiene el gobierno nacional. Ahora vamos a hacer zoom sobre esto, porque no es solo que se duplicó, y como verán, se duplicó durante el gobierno de Macri. Después bajó un poco durante el gobierno peronista y ahora volvió a subir al nivel récord durante el gobierno de Milei, que sigue endeudando al país. Y en los dos lugares estuvo Caputo. Pero el tema de esa deuda es no solo cuánto es en términos nominales, y estamos en récord, sino cuánto es en términos relativos, que es en función de tu producto, de lo que producís, y sobre todo a quién le debés. Porque una de las cosas que hizo este gobierno es cambiar la deuda intrasector público en pesos por deuda con el FMI en dólares. No lo hagan en sus casas. Y vale la pena escuchar al propio Javier Milei, porque en el encuentro de líderes que tuvo hace unos días aquí cerquita en La Rural, él reconoció esto. Vieron que recién les mostré cómo el kirchnerismo dejó una cantidad de dólares de deuda y eso lo multiplicó el macrismo. ¿Quién? Caputo. Y incluso lo recordaba Milei hace unos días y el director de Cámara enfocó al que tenía que enfocar. Véanlo. Yo lo he visto a Toto, digamos, explicar hasta el cansancio, por ejemplo, cuando hacen la comparación, no, esto es como el 2017. ¿Qué parte es como el 2017? Digo, quisiera saber qué es la parte que coincide con el 2017. Porque básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, digamos, cuando el gobierno de Macri recibió, el gobierno, o sea, en lugar de hacer el ajuste, lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió y solamente lo corrigió con endeudamiento. Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos. ¿Y quién fue? Caputo. Caputo. Ahí está, ese gráfico que les mostré recién de cifra es lo que dice Milei. Asumió Macri y nos endeudó. Repito, como siempre repito, nos endeudó de manera ilegal, sin cumplir la ley argentina, sin hacer un expediente, sin explicar por qué era necesario, sin explicar cómo se iba a pagar, y toda esa guita se fugó. Y eso tiene una causa judicial, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, designada por Macri previo paso por la CIDE, que no se mueve. Y hay otra causa por la responsabilidad civil de los funcionarios como Caputo, que tendrían que responder con su patrimonio por este mega endeudamiento en su gestión anterior, que tampoco se mueve y el gobierno obviamente no le impulsa. Y Caputo, en lugar de estar en cana, es ministro de Economía y nos vuelve a endeudar ahora, igual que hizo con Mauricio Macri. Hay más datos del Centro Cifra porque les decía que hay que hacer zoom sobre a quién se le debe. Y es importante si le debes a organismos internacionales o si le debes al sector público. Bueno, acá lo que van a ver es una línea que muestra no solo cómo creció en términos nominales la deuda con los organismos internacionales, sino qué peso tiene, ¿sí?, sobre lo que debe la Argentina. Como verán, cuando asumió el gobierno de Macri, ¿sí?, solamente el 19,4% se le debía a organismos internacionales, después incluso bajó al 13%, eso fue lo que recibió Macri, y a partir de ahí empezó a subir, y hoy está en el 46,6% de lo que se le debe del total de deuda que tiene Argentina, casi la mitad se la debemos a organismos internacionales. Eso es un problemón.
Y este gobierno que te vendió, bueno, cambiamos deuda intrasector público por deuda con el FMI, bueno, ahí lo tienen. Y es un problemón. Y obviamente el número nominal también subió. Pasó de 19.000 millones de dólares en 2015 a 92.000 millones de dólares ahora. Después tenemos los vencimientos, el perfil de vencimientos. Bueno, esto es lo que te muestra que va a ser imposible que esto funcione. Acá tenés la deuda pública y la deuda privada que hay que pagar en 2026 y que hay que pagar en 2027. Bueno, el año que viene hay que pagar 42.959 millones de dólares en total. 34.000 de capital, 8.000 de intereses, sumando la pública y la privada. La pública solo el año que viene son 35.000 millones de dólares. No hay. No hay, ¿eh? Y después hay otros 12.000 millones de dólares, 8.000, perdón, no, 12.000 millones de dólares en 2027. O sea que de acá a que termine el primer mandato de Milei hay que garpar público 47.826 millones de dólares entre capital e intereses. No hay, o sea, estamos discutiendo que no hay 4.000 para pagar ahora en enero, imagínate 50.000 millones de dólares. Este es nuestro perfil de vencimientos.